Es hora de que les empiece a platicar de Jesús Cristo. Les vuelvo a repetir que estos temas son muy profundos, tienen mucha información, se tiene que asimilar varias informaciones, no es fácil comprender. Mucha gente no cree en Jesús Cristo y yo he tenido experiencias. Por ejemplo, el bando de los científicos o el bando de las personas que apoyan la ciencia, mejor dicho así. Y el bando de los religiosos, que pues no me gusta decir religión ni religiosos, digamos que es el bando de los espiritualistas. Yo me considero espiritual también, porque también es ciencia el espíritu, que ahí es donde la puerca todo es el rabo, la ciencia es donde se da de topes, porque no puedes descifrar la espiritualidad, no la puedes medir, no la puedes contar. Pero sí la puedes presentir o sí la puedes sentir. Como por ejemplo, es como si una experiencia, podríamos decirlo así, espiritual, podríamos ser así como una descarga eléctrica. Como por ejemplo, digamos un taser, te hacen una descarga de un taser y pues lógico que lo vas a sentir, cabrón. Y no es algo físico, sino que simplemente es una corriente eléctrica que te sacude todo, que te sacude todo el cuerpo, cabrón. O sea que es así. Una experiencia espiritual es así. Porque hay energía, el planeta tiene energía. Y si tú puedes trabajar tus sentidos y empezar a levantar las frecuencias del sexto, séptimo sentido, podrás sentir esas energías. Y para entender un poquito más la espiritualidad, porque ya hablamos mucho de ciencia, yo les he platicado a gente que pues es como que tienen un caparazón, o como dicen en la Kabbalah, que tienen una cascarón de nuez, su, su mente, que no puede percibir esas vibraciones o esas energías para tener una experiencia espiritual, perdón, una experiencia espiritual. Entonces, tienes que trabajar para poder percibir y para poder incrementar las frecuencias de esos sentidos, el sexto y el séptimo. Y precisamente, bueno, pues otra vez les platico un poquito de todo esto para que comprendan un poco más de lo que estoy hablando, porque estamos hablando de Jesús Cristo, porque Jesús Cristo, wow, tenía en sus niveles de frecuencia, las tenía al todo, ¿no? Al 100, al 1000.
al 1000. Y él no es que percibiera ya las energías del planeta, sino que incluso él emanaba energía. Él ya emanaba energía porque él trabajó espiritualmente, meditando, y son una serie de secuencia que tú tienes que hacer para empezar a poder trabajar esos sentidos espirituales. Y una de las cosas es la alimentación. Jesús Cristo en los evangelios de los esnios, impresionante información. O sea, mis respetos para mí, mis respetos para Jesús Cristo. Les voy a decir que Jesús Cristo, al español así lo conocemos, pero en hebreo es, si no me equivoco, Yeshua HaMashiach. Entonces, sea como sea, estamos hablando del mismo, Jesús Cristo o Yeshua HaMashiach. Es una persona que merece mucho respeto porque fue una persona muy espiritual, así como lo fueron varias personas similares. Estamos hablando de Gandhi, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Buda, por mencionar los más populares. Y así hay varios más, ¿verdad? Como no me recuerdo los nombres todos. Ahorita necesitaría yo hacer una lista de todos los nombres y personas que están en la historia como unas personas espirituales. No me recuerdo, no voy a inventar ahorita, pero sí sé que hay más. En la India hay más. Entonces, entonces estamos hablando de Jesús Cristo, que es el que se conoce en todo el mundo, ¿no? Más que Buda, más que Teresa de Calcuta, más que Gandhi, Jesús Cristo vino a ser algo más, tuvo un propósito más grande. Esa es la palabra, esa es la cosa. Tuvo un propósito más grande. Entonces estamos hablando de que Jesús Cristo ya no era un receptor, sino era un transmisor de energía. Ya emanaba, o sea, incluso hay personas estudiosas, por ejemplo, los que estudian la Torá y son unos grandes estudiosos. Ellos también se les consideran como ángeles, porque tienen una sabiduría espiritual que pueden conectar con el cielo, con la naturaleza, con las energías que hay aquí y todo eso. Pero la espiritualidad estaba diciendo que es así como lo que es la ciencia viene siendo la ciencia como la física cuántica. No pueden medirla. Si es que no me equivoco, si me equivoco, corríjanme también. La física cuántica no pueden medir un átomo, porque un átomo protón y neutrón no pueden medir un neutrón, no pueden saber la velocidad de un neutrón,
no pueden saber la dirección que tiene un neutrón. Ya estamos hablando de física cuántica. Y es algo similar. La espiritualidad también tiene lo suyo, similar, en diferente área. Pero todo es energía, igual que el protón y el neutrón, el átomo. Es energía, cabrón. Es energía, cabrón. Y estamos hablando de energía. La espiritualidad es energía. Les estaba comentando que que es como si fuera una descarga eléctrica de un taser a menos frecuencia, pero es así. Pero que Jesús Cristo estudió la Torah. Primero que nada, Jesús Cristo fue judío. Tuvo un propósito grande en este planeta. Fue un gran estudioso. Los musulmanes le dicen que simplemente fue un profeta más, como hay varios profetas. Eh, las personas que lo siguieron y que lo conocieron, pues dijeron que fue el Cristo, porque curaba enfermos. ¿Por qué? Porque tenía una frecuencia de espiritualidad. Sus frecuencias de espiritualidad y de sentidos estaban muy elevados, que incluso él ya no recibía energía, sino transmitía energía. Y por eso es que pudo combatir con demonios, porque podemos decir demonios, le podemos decir energías negativas. Y pudo curar enfermos, precisamente, porque irradia esa energía. Y cuando tú tienes esa energía, puedes hacer cosas como esas, que parecieran milagros, ¿verdad? Todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación, pero cuando las personas no pueden darle una explicación a un evento, pues tiende a llamarle un milagro. Milagro, no, pero todo tiene científicamente y espiritualmente tiene todo una explicación. Entonces yo les estoy platicando de que esa es la explicación, que estamos hablando de energías. Hay personas que de plano tienen su mente como envuelto en un cascarón de nuez duro, que no puede percibir todo eso, y pues, son los ateos, que pueden decir que están envueltos en un ego. Están envueltos en un ego que no les permite ver como la espada del augurio más allá de lo evidente. Y pues yo que estoy estudiando la Torah también, y estoy estudiando la Kabbalah, entiendes un poquito más de lo que Jesús Cristo enseñaba, predicaba, y sus milagros y su propósito. Estaba hablando con Elenida 23, no hablando, perdón, comentando,
acerca de la ciencia y la espiritualidad. Y el ENIDA, en mi punto de ver las cosas, el ENIDA no cree en la ciencia porque ya tiene un mal concepto de la ciencia. Y pues precisamente rechaza todo eso porque la pseudociencia y la ciencia ficción engaña a la gente vestida de ciencia. Entonces eso es lo que pasa con la gente que estudia una religión o que estudia la palabra. Le decimos la palabra porque pues todas esas palabras que están en la Biblia o la Torá fueron inspiradas. Pero las personas que estudian la palabra y que ya tienen un mal concepto de la ciencia, pues la rechazan. Pero yo ya les he platicado en videos anteriores que la ciencia y la espiritualidad es una sola pieza. Simplemente que pues ya está muy manipulada. Que han separado y dividido y divorciado las dos materias. Pero volvemos a Jesús Cristo. Hay gente que no entiende pues porque pues no ha aprendido y me imagino que pues ni un libro han abierto. Y pues solo les gusta opinar en base a la información o la poca información que tienen en sus cabezas limitadas, y pues lo único que pueden decir es ese Jesús Cristo fue un tipo más famoso que el Che Guevara. Porque a mí, yo he escuchado gente diciendo eso. O te pueden decir, oh no, sí, Jesús Cristo pues solo fue un profeta. Los judíos lo crucificaron. En la historia que sabemos, los judíos crucificaron a Jesús Cristo, siendo judío, ¿verdad? Porque les digo que Jesús Cristo fue judío, estudió la Torá y él se proclamó que vino para los gentiles, para los que no conocían de la palabra de Yud He Vav He.
para los que no conocían de la Torá. Y como pues a mí sí me gusta investigar y me gusta escuchar y leer, pues he aprendido más acerca de las enseñanzas de Jesús Cristo. Y no es mentira, pero te ayudan bastante. Hay cosas que no comprendo. Hay muchas parábolas que no comprendo. Comprendo más, un poco más la Torá que las escrituras acerca de Jesús Cristo, pero lo que he aprendido de Jesús Cristo me he maravillado. Yo he sentido esa presencia espiritual. Miren, es neta, Jesús Cristo transmitía una energía fuerte, porque Él promovía la pureza. Algunos dicen que fue la Torá viviente, que llevaba al pie de la letra, al pie de la letra todo lo que está en la Torá. Incluso, como les repito, los judíos muy estudiosos de la Torá, que la saben al derecho y al revés, los consideran como personas de luz. Entonces estamos diciendo que si Jesús Cristo fue la Torá viviente, imagínense, ya se imaginarán. Pero Jesús Cristo fue más allá, vino con un propósito. Como este planeta es de energías, nosotros nos impregnamos de esas energías. Depende de lo que dependen tus actos y tus pensamientos, es como se va. Incluso el aura, ¿no? O sea, muchos ustedes han conocido que hay unas limpias de aura porque tienes sucias tus energías, tienes sucia tu aura y todo ese tipo de cosas. Pero les digo que Jesús Cristo vino con un propósito más grande y fue a hacer un vínculo con su Padre. ¿Y quién es su Padre? Pues lo que dice la Torah, que es el creador de todo, de los cielos y de la tierra. Entonces, imagínense de qué tamaño estamos hablando todo esto. Hay mucha gente que no me va a entender, porque estamos hablando que tiene el cascarón de nuez en sus mentes. Entonces,
Jesús Cristo habla de que es el vínculo hacia su Padre. ¿Y quién es su Padre? El Creador de los cielos, de la tierra y del ser humano. Cuando decía yo soy el camino, decía que Él era el ejemplo a seguir si es que querías conectar con el Padre. Él era el ejemplo, el ejemplo a seguir. Y si Él seguía al 100% cada letra escrita en la Torah, es una labor muy grande, créanme, es una labor muy grande seguir ese ejemplo de pureza. Incluso en un pasaje de Mateo habla de en Eunuco o Eneuco. Dice, hay eneucos o eunucos, no me recuerdo. Eneuco, bueno, quiere decir que son personas castradas. Porque antes los reyes la- eh, tenían a su esposa o a las hijas, las princesas, y la servidumbre del castillo, a todos los varones los castraban. Eneuco, algo así, no me recuerdo. Y les decían eneucos porque les cortaban las bolas, las pelotas, y le cortaban todos, el pene y las pelotas, se las cortaban para que no se metieran con la reina o la princesa, la servidumbre, hablando de la servidumbre. Y no es que era una opción de que no, yo no quiero, no, ni madres, o sea, si tú ibas a hacer, no, antes estaba cabrón, ahorita estamos reyes todos nosotros, cabrón, o sea que debemos ser agradecidos, cabrón. Imagínense vivir en esa época que te dijeran, no, pues tú vas a ser el sirviente de la realeza, güey, no mames, ya te tenías que ir mentalizando que te iban a dejar sin liso, cabrón. No chingues, güey, no, la neta. Entonces, pero Jesús Cristo hablaba de, hay eneucos por fuerza y hay eneucos por voluntad. Y hablaba de Jesús Cristo mismo, de que Él fue un eneuco por voluntad y que también podemos ser así. ¿Qué quiere decir eso? Que no, o sea, no que te vas a castrar ni que te vas a cortar las pelotas, no, sino que te vas a abstener del sexo. ¿Tú puedes seguir eso? Está cabrón, ¿no crees? ¿Quién se va a abstener del sexo, cabrón? Por naturaleza y por instinto, pues somos bestias y animales instintivos, hablando de sexo, cabrón. Entonces, pero él dice algo muy cierto, que el semen es la vitalidad, hablando del hombre, es la vitalidad del hombre. Es muy vital. La Kabbalah dice que habla de que pues evitemos regar el semen, evitemos fornicar, evitemos, porque el semen es la energía vital del hombre. Y es cierto, cabrón. Incluso cuando andas regando el semen por todos lados, a diestra y siniestra, uno anda más torombolo, cabrón. O sea, no te enfocas, andas más ahuevado, andas más chaqueto, como diríamos nosotros.
no piensas bien de todo, andas cansado, andas sin ganas. No, 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 no. Entonces imagínense Jesús Cristo que pues llevaba al pie de la letra todo eso. Y eso te lleva a tener una energía más limpia y más fuerte. Y Jesús Cristo llevó todo eso al mil, a todo lo que da. Incluso, pues les digo que Él dijo que vino con un propósito a este mundo, hacer el vínculo de las almas perdidas, así como en la tierra y en el cielo. Él es el vínculo de la tierra hacia el cielo, hacia su Padre. ¿Quién es su Padre? El Creador. Estamos hablando de espiritualidad, ¿eh? Eso es hablar de Jesús Cristo. Ahora cuando Él se fue, que las escrituras hablan de que resucitó, y cuando resucitó vino a dejar una oración. Acuérdense que, miren, en la espiritualidad existe la meditación. En otras culturas son los chakras, la meditación. Y en la religión les llaman la oración. Pero esto es lo mismo, no le digo, no quiero hablar de religión porque religión significa otra cosa, es otro concepto. Pero Jesús Cristo vino a dejar una oración. Y más que oración, es una meditación. Es una meditación. Son palabras que debes de meditar. Y antes que se fuera con su Padre Celestial, Yud-Heh-Vav-Heh, dijo unas palabras que yo se las platico porque para mí tienen